gente, toda la comunidad de Nuestra Señora de la Paz, ¿verdad? Que lo sigue en sus redes sociales. Ok, perfecto. ¿Verdad? Y creo que hoy sí va a haber bastante quórum. La gente estuvo escribiendo en la página y todo. O sea, normalmente se compartió la publicación que le hice llegar. Pero el link hasta fue como hace 2 o 3 horas, pero la gente estaba escribiendo que querían el link, que cómo hacían para Están conectarse. interesadas. Ajá. Qué Están bueno. bastante, sí, están súper interesados. Así que vamos a ver. Bueno, ahorita llevamos 21 participantes. Buenas noches a todos, bienvenidos. Normalmente los mantenemos con el micrófono silenciado. No sé cómo me están viendo mi... Sí, ya están ingresando. Ahorita llevo 23. Ok. Sí, pero entran con el micrófono en silencio. Entonces las preguntas las van escribiendo en el chat. Ustedes no se preocupen. Los esposos Arreaza nos van a hacer el favor de ir haciéndoles a ustedes las preguntas. Perfecto. Buenísimo. Ajá. Entonces tal vez damos unos par de minutitos más para poder arrancar. Perfecto. ¿Cómo es? ¿Se me está todavía cortando, no? No, ahorita ya no. Ah, okay. Yo ya les estaba escuchando bien. Ah, va, perfecto, perfecto. Ya tenemos 30 también conectados desde Facebook Live. Buenísimo. Sí. Oscar y Rosa María todavía no se han conectado, ¿verdad? No, todavía no. Pero no te preocupes, aquí siempre estoy de backup para cualquiera de los Sí, dos. tan linda. Muchas gracias, Anabela. Son las 8 en punto ahorita, Anabela. ¿Tú quieres que demos los 5 minutos o arrancamos ahorita por respeto a los puntuales? Yo creo que arranquemos. Aquí ya tengo 46 también en Facebook. Nítido. Ok, perfecto. Entonces, buenas noches a todos. Bienvenidos a la primera charla del año. Pues ahorita tenemos expositores de primera. Déjenme presentarles a la licenciada Shirley Galindo, psicóloga familiar e industrial, terapeuta familiar y de parejas por ISEF de Canadá. También Chile es profesora asociada del posgrado de psiquiatría de la USAC. El doctor Emilio Quinto, psiquiatra por la Universidad Francisco Marroquín y San Carlos de Guatemala, terapeuta familiar y de pareja por ISEF de Canadá, profesor asociado de Psicología y Psiquiatría de la Universidad Francisco Marroquín y de la Universidad de San Carlos. También tiene el estudio de entrenamiento en Psiquiatría y Desastres de la Universidad de Pittsburgh. Y pues les dejo los micrófonos. Muchísimas gracias a los dos por su tiempo y pues por compartirnos esta charla, que la verdad que todos estamos ansiosos en escucharles. Bienvenidos y les dejo los micrófonos. Bueno, muchas gracias. Buenas noches a todos. Mi colega, la licenciada Shirley y yo, pues vamos a tener el gusto de platicarles acerca de una charla que recientemente nos solicitaron, ¿no? Que es el término de fatiga pandémica, que es como un fenómeno que se está dando pues, últimamente a nivel global a raíz de la pandemia, ¿no? Y precisamente es un fenómeno psicológico que nosotros hemos visto en la clínica que puede afectar a muchas familias, ¿no? Y hay que ponerle atención porque es algo fácilmente
prevenible, ¿no? Y nos puede ayudar pues, cara al futuro y los meses que nos quedan. Pues primero Dios, esta pandemia pues ya irá poco a poco enlenteciéndose y estamos cruzando los dedos que tenga de naturaleza estacional y que las vacunas lleguen a la mayor cantidad de personas en el menor tiempo posible, ¿no? Entonces, basándonos en esto, pues vamos a comenzar a platicarles acerca de esto, ¿verdad? Para lo cual pues las dejo con mi socia y compañera, la licenciada Shirley Galindo. Gracias. Cuando estamos hablando de fatiga pandémica, ¿verdad? Podíamos como empezar, estaba trabado, perdón, pero le daba clic y no lograba conectar. Queríamos iniciar con pues, Emilio ya les mencionaba un poquito lo que significaba el término, ¿verdad? Y esta imagen, cuando estábamos haciendo la presentación y hablando de lo que queríamos trasladarles en esta noche, nos pareció bastante curiosa, ¿verdad? Y precisamente estamos ya a punto de celebrar el aniversario, ¿verdad? A 3 días de ese 13 de marzo del 2020, cuando el presidente de Guatemala, el doctor Yamatei, recibe seguramente esa llamada y todo lo que provocó en nosotros como ciudadanos, ¿verdad? A un año casi de empezar a sentir tanta incertidumbre y tanto temor también de lo que podíamos atravesar y de ese resguardo en el que tuvimos que entrar obligadamente. Nuestras calles se empezaron a ver de esta manera, algo que para mí era curioso y decía, pucha, que este es un sueño para nosotros en Guatemala, poder transitar de esa manera tan libre, pero era porque todos estábamos, ¿verdad? Tratando de cuidarnos lo más posible y con muchas restricciones también de movilidad. Esta, pues, es una calle demasiado transitada, algo que veíamos semáforos cambiando en verde y apenas una persona, ¿verdad? Caminando en una de las áreas de zona, una de las zonas más concurridas, zona 11 en la ciudad de Guatemala, donde podíamos establecer esa tranquilidad. Y precisamente los datos que tenemos hasta el día de ayer, el 9 de marzo, pues es que se han ido acumulando los casos de COVID, de tal manera que Guatemala, como es lógico pensar, teniendo la mayor población de Centroamérica, pues presentamos también el mayor número de casos, que actualmente pues se registran en 179.563 casos acumulados, ¿verdad? Eh, en esta estadística pues hay que matizarla porque probablemente no se hacen suficientes pruebas y no toda la gente también se hace pruebas que tiene el COVID y tomando en cuenta que el COVID después es una enfermedad donde la mayoría de personas va a cursar sin síntomas, es difícil saber realmente cuántos afectados habrán. Eh, un epidemiólogo de la Organización Mundial de la Salud decía que probablemente en estos países de Latinoamérica la cifra más realista sería casi que multiplicar por 3 la cantidad que se tiene de reportes, ¿no? Actualmente, pues tenemos un índice de letalidad acumulado de 3.6. ¿Eso qué quiere decir? Que de 100 personas que se infectan por COVID, hay un 3.6, o sea, 3 o 4 personas lamentablemente fallecen, ¿no? De tal manera que en la actualidad tenemos un aproximado de 6.493 personas fallecidas, que eso es muy parecido a lo que estamos viendo en otras partes del mundo. Siguiente. Cuando queremos que se puedan ubicar, ¿verdad? Y este es un cuestionario de salud que es pues bastante sencillo y que podemos hacerlo todos a nivel individual o en pareja. Sabemos que están con sus parejas, ¿verdad? Y que pueden estar experimentando muchas situaciones que puedan estar relacionadas con esto, con este término de ese agotamiento, de esa fatiga que la pandemia nos ha ocasionado. Y queremos que mentalmente vayan llevando como su registro, que puedan ir respondiendo a estas preguntas mentalmente, lo pueden hacer, es cortito, ¿verdad?
He tenido poco interés por mis actividades, que puedan ir respondiendo sí o no, y a la sí, que le vayamos poniendo un punto, ¿verdad? Me he sentido desanimado, deprimido, sin esperanza. Queremos que se ubiquen en la última semana, las últimas semanas, cómo se ha estado experimentando esto dentro de ustedes. He tenido dificultades para conciliar el sueño o duermo demasiado. Me siento cansada o con poca energía. Tengo poco apetito o como en exceso. Me he descuidado en mi arreglo personal, higiene y prevención. He tenido pensamientos negativos sobre mí mismo, los demás o el futuro. Me preocupo constantemente, cualquier tipo de preocupaciones, si lo vemos que es constante. Me cuesta concentrarme. Y si podemos tener 5 o más afirmaciones a todas estas preguntas que he leído y que ustedes han podido ir viendo, podemos considerar que sí, estamos atravesando algo que se llama fatiga pandémica, ya respaldado por la OMS. ¿Ok? Y precisamente este término que salió a colación entre diciembre y enero enero de este año y diciembre del año pasado, eh, lo ha catalogado la Organización Mundial de la Salud como una reacción natural y esperada a una adversidad no superada, ¿no? Y que es precisamente las características de la pandemia, ¿no? Comenzó en marzo, se mantiene el riesgo latente, ¿no? Por las características especiales del virus, ¿no? Que es un virus totalmente nuevo, no se existe inmunidad ante ello en el momento de la aparición, y por ello, y con el mundo tan globalizado que tenemos, es de entender de que se iba a diseminar alrededor de todo el mundo como ha pasado. La fatiga pandémica también la caracterizan como una desmotivación emergente en las conductas de protección con la pandemia, ¿no? Y eso lo vemos en las calles, ¿no? Ustedes probablemente habrán visto que pues antes, cuando acabábamos de salir del periodo de confinamiento y cuarentena, íbamos a los supermercados, pues prácticamente solo dejaban entrar a una persona y uno iba rapidito y con la mascarilla y miraba a todas las personas también cuidándose de qué tocaban y cómo lo manejaban. Si lo observan actualmente, pues hasta encontrarán gente sin mascarillas en las calles, ¿no? O en lugares que contestan el celular y te bajan la mascarilla para hablar. Y esto, eh, por supuesto que es falta de responsabilidad, pero más que una irresponsabilidad como tal, también es como un fenómeno psicológico de fatiga, donde como que uno va perdiéndole el miedo a un peligro cuando se mantiene totalmente abierto y como que relaja medidas, ¿no? Y hasta a nosotros nos ha pasado. Muy comúnmente, pues de repente ya no nos lavamos las manos tan seguido como antes o hacemos conductas más de riesgos de las que no habitualmente hacíamos cuando comenzó la pandemia. Esto puede evolucionar gradualmente y afectar las emociones. Y ahí está el problema, diría yo, porque desgasta. Es como un estrés continuo que puede desgastar y causar varias cosas, desde pues algo que se le llama síndrome como de desgaste por estrés crónico, lo que probablemente muchos de ustedes oyeron alguna vez de los papás decir el síndrome de Turmenach, ¿verdad? Que le decían antes, es el síndrome de burnout actual o el síndrome de desgaste por estrés crónico, que es como un cansancio físico y mental ante un estrés sostenido. Y si se empeora eso, pues puede llevar a aumento de casos de depresión o de ansiedad, ya considerados como enfermedades médicas per se. Acá, pues, mi colega la licenciada Galindo, pues no me dejará mentir de que en las clínicas privadas hemos visto un aumento considerable, significativo, de casos nuevos de depresión y ansiedad. Y todos mis colegas psiquiatras, pues, también lo han percibido. De hecho, en un estudio realizado el mes pasado, en febrero, en el International Journal de Enfermedades Epidemiológicas, eh, se vio un aumento sostenido hasta 7 veces más de casos nuevos de depresión
a lo largo de todas las regiones del mundo, las Américas, África, Asia, Europa, causados a raíz del cambio de estilo de vida que ha significado para nosotros esta pandemia. Pero sobre todo, y es un punto como muy medular, es en la falta de contacto humano, ¿no? La falta del contacto social a como estábamos acostumbrados a tenerlos. Por supuesto, las tecnologías han ayudado, pero en algunos casos aún así no es suficiente, ¿no? La gente se ha quedado como muy aislada con el estrés y sabemos que evolutivamente hablando y neurobiológicamente hablando, nosotros necesitamos de las demás personas para corregular nuestras emociones. Por eso los que están en familia, en pareja, eh, tienen una gran dicha, diría yo, en el sentido de que no tienen menos difícil que la gente viviendo sola, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen con quién compartir el mismo estrés, los mismos miedos, los mismos anhelos que uno puede tener en cuanto a tiempos mejores, ¿no? Entonces, puede afectar esto, ¿no? Las emociones en índices aumentados de depresión, ansiedad, y también nuestras percepciones y experiencias en el entorno social, cultural y hasta en las leyes, ¿verdad? Que cómo se legisla o qué tan rápido se aprueban ciertas cosas se necesitan aprobarse, ¿no? Entonces, definitivamente es un fenómeno que se ha venido dando y que está como podríamos decir clásico y a flor de piel en la actualidad. Siguiente. Entonces, ya les mencionaba, puede venir esto en aburrimiento, tristeza, apatía. Ya la depresión la caracterizamos como pues enfermedad cuando ya dura la tristeza o la falta de interés más de 2 semanas y afecta significativamente el funcionamiento, pues ya sea en el área laboral, académica, social o incluso familiar. Y por supuesto, la ansiedad o el estrés. Siguiente. Se calcula que un 60% de la población europea la padece. Y aquí es interesante porque esos son los datos que la OMS nos proporciona y es un dato bastante alto, ¿verdad? ¿Y por qué la población europea? Porque es donde más estudios están haciendo. Yo me atrevería a decir con lo que nosotros podemos ver y lo que hemos podido observar en nuestro país, si bien es cierto, no tenemos esos datos de fatiga pandémica que puede ser muy relacionado a este 60% o más, tal vez, ¿verdad? Y eso es lo que ha hecho que se empiece a generar ese desborde. Lo vimos bien marcado, ¿verdad? Bien marcado en este año, cambio 2020-2021, y parece ser que empezamos a tener un montón de situaciones distintas. En Europa pudimos observar esa ola que se dio Portugal, por ejemplo, ¿verdad? Donde habían pasado muy bien la primera ola y ese desgaste, esa fatiga que les ocasionó tanta desvinculación, diría yo, cuando Emilio les hablaba de ese contacto tan cercano, sobre todo nosotros los guatemaltecos, ¿verdad? Que somos de abrazo, de saludo, de contacto, ¿verdad? De tanta reunión que en algún momento es lo que se empieza a extrañar y lo que empieza a agotar exageradamente. Y de hecho, el efecto del estrés crónico en el cuerpo, pues no solo es efectos deleterios o dañinos a nivel emocional, como podría ser causar un trastorno de ansiedad generalizada o una depresión, sino que además el estrés crónico, pero lo que provoca es que persistentemente se mantenga elevada una hormona que nos sirve para situaciones de vida o de muerte, que es el cortisol, que es la hormona del estrés. Pero normalmente el cortisol, cuando estamos en una situación de vida o muerte o una situación de emergencia, ¿verdad? O un problema muy grave que podemos afrontar, se sube, se mantiene un tiempo alto, pero alrededor de 1 o 2 días, ¿verdad? No se mantiene persistentemente alto. El problema de cuando la adversidad no se ha superado y todos los días se mantiene, es que el cortisol se puede mantener más tiempo de ese que les mencioné. ¿Y eso qué conlleva? Pues un incremento de la adrenalina que pues va a causar
ciertas cuestiones a nivel cardiovascular, ¿verdad? Por ejemplo, aumenta el nivel de latidos por minuto, la presión arterial se puede elevar, como se necesita azúcar en la sangre para obtener energía de reaccionar ante una emergencia, nuestro nivel de azúcar en la sangre se eleva. De igual manera, los ácidos grasos, lo que es el colesterol, como también se puede transformar en energía, se eleva más, ¿no? Entonces, eso pues nos predispone a sufrir de otras enfermedades metabólicas como diabetes o problemas de colesterol. Y de igual manera, el cortisol tiene un efecto sobre el sistema inmunológico porque disminuye las hormonas del tiroides, que son hormonas necesarias para activar nuestro metabolismo, pero también tienen que ver con que nuestras defensas se mantengan activas. De tal manera que si esa función de las hormonas del tiroides bajan por el cortisol elevado, nuestras defensas naturales que tenemos van a disminuir y vamos a estar más propensos y a casi lamentablemente a infecciones, incluyendo los virus, y también más propensos a que esas células que mutaron en nuestro cuerpo y que normalmente las células de defensa las eliminan, pues que no se eliminen y que aparezcan cáncer, ¿no? Entonces, en realidad el efecto es en todo el cuerpo, también al sistema digestivo, ¿verdad? Tenemos más migrañas, nos disminuye la agudeza visual porque en los ojos tenemos músculos que acomodan nuestro lente que se llama cristalino y cuando hay tensión muscular por estrés, esa acomodación no es tan buena y entonces nos cuesta más ver, ¿verdad? Y definitivamente es algo que a largo plazo, no solo con el tema emocional, sino a nivel corporal, pues va pasando factura. Vean esta imagen. Esto nos puede ejemplificar muy bien todo lo que el doctor Quinto le está trasladando. Cuando podemos ir caminando, imagínense que van ustedes en ese bosque, selva, pensemos, ¿verdad? Tikal, con esa maravilla que tenemos, y podemos ir como en silencio, ¿verdad? Porque sabemos que pueden haber muchos animales, porque sabemos que puede haber algo y vamos solo con nuestra pareja. Quizá en algún momento si escuchamos algún ruido, lo más lógico es que volteemos a ver y que empecemos a buscar, imaginando, ¿verdad? Si es arriba, que puede ser una serpiente, que puede haber algo que nos pone en riesgo. Nuestro sistema reacciona ante ese estímulo, esa sensación de peligro que nos hace mantenernos activos y observadores. En el círculo probablemente puedan reconocer, aquí hay una serpiente, que si estamos alertas vamos a ver el peligro, vamos a encontrarla, el movimiento, el ruido, todo nuestro sistema poniéndose como en autoprotección, ¿verdad? El instinto de supervivencia va a hacer que podamos establecer ese riesgo. Lo que pasa es que al ir caminando y al darnos cuenta que tal vez fue un pajarito, que no había como mayor riesgo, que lo más seguro es que sea un camino donde no hay muchos animales, ¿verdad? Nuestro cerebro también se empieza a relajar. Y entonces cualquier estímulo que pueda escucharse, algo que se pueda percibir, ya no se va a considerar como amenazante, sino que empezamos ya a caminar y a estar tranquilos, ya no a estar viendo, no a estar alertas, y ahí es donde puede existir la amenaza y donde vamos a estar menos atentos a algo que pueda suceder, como es lo que ha estado pasando con esta pandemia, con el COVID, ¿verdad? Pasamos de estar en ese estrés de hace un año, en esa angustia que nos generaba el solo hecho de pensar en COVID o pensar en que alguno de nuestros seres queridos pudiera estar enfermo, ¿verdad? A algo que pues está validado, que es evidente en este momento, a una relajación ya no tan amenazante, ¿verdad? Ya como decir, bueno, todos tal vez en algún momento vamos a tener que enfermarnos o bueno, ¿verdad? Ya empezó a llegar la vacuna, ya que nos hace empezar a botar esa sensación de alerta que hace que nos podamos proteger de mejor manera. Y hablando volviendo a lo del virus, pues actualmente está dando un fenómeno
que son la creación de pues, nuevas mutaciones del virus, ¿no? Y las mutaciones pues, son cambios que el virus tiene a nivel genético para hacerse más efectivo en transmitir, en transmitirse de persona a persona y además en perdurar en el huésped, en este caso en los seres humanos, ¿no? Que permanezca más tiempo. ¿Por qué? Eh, Dicho así como muy simple, y te lo voy a explicar de la manera más simple que yo lo entiendo, es, los virus en realidad no son seres vivos, son como fracciones de proteínas que existen, pero que necesitan intrínsecamente por su naturaleza persistir en la naturaleza, es decir, como que realmente vivir. Entonces, utilizan a los seres vivos, ¿verdad? Que pueden ser animales o en este caso los seres humanos, como para inyectarse adentro de las células y replicarse utilizando las mismas células del huésped, en este caso los seres humanos. Entonces, si seguimos la evolución natural del virus, cruzando los dedos, como dirían los virólogos, la evolución natural del COVID debiera ser que llegue un momento donde sea más transmisible, cuando él vaya cambiándose y haciéndose más contagioso, pero a la vez también menos letal. Es decir, porque al virus no le interesa matar al huésped, interesa que el huésped siga produciendo el virus. Entonces, esa es la evolución natural de la mayoría de virus, ¿verdad? No todos son así, pero la mayoría son así, que esa es una de las apuestas que se tienen, que conforme pase el tiempo, pues sí se contagien más personas, pero a la vez se va volviendo menos letal. De hecho, actualmente hay 3 variantes. Está la variante inglesa, ustedes la escucharon en las noticias, porque apareció primero en el Reino Unido, o sea, la mutación o la variante que existió, y poquito tiempo después la sudafricana. Hace un mes se detectó otra variante nueva, que está precisamente en el noreste de los Estados Unidos, que sería como en el noreste, perdón, el noreste de los Estados Unidos, que sería esa variante tercera. ¿Qué se sabe acerca de estas nuevas mutaciones? Que sí son efectivamente más contagiosas. El virus es 2 o 3 veces más contagioso que la variante original, que era la de Wuhan en China. Hasta el momento, con los datos que se tienen, ¿verdad? Y que evidentemente hacen falta más estudios, no se ha demostrado que tenga una letalidad mayor a la cepa original, pero sí sabemos que se contagia más las personas que la cepa original, lo cual pues nos tiene que poner en alerta, ¿no? De no relajar nuestras propias medidas para evitar. Lo interesante de esto es que si bien es cierto, el virus se ha vuelto como más contagioso, no es que se ha vuelto más resistentes a las medidas físicas. Es decir, el virus no ha modificado su estructura de tamaño o de las espinitas que tiene, ¿verdad? Las púas que tiene para penetrar, de tal manera que las mismas mascarillas siguen siendo igual de efectivas, o el mismo jabón o el alcohol en gel lo sigue afectando de tal manera que físicamente lo destruye. El virus no se ha vuelto más resistente en eso, sino que simplemente mejor contagiado si no existen esas otras medidas, ¿no? Siguiente. De hecho, otra de las cuestiones que pues, se han dado cuenta es que pues, no es solo padecer la infección aguda, que para la mayoría de gente será de no darse cuenta. Yo les diría que acá en todos los que estamos en la conferencia, seguro hay un buen porcentaje que eh, tuvieron COVID y ni nos dimos cuenta, ¿verdad? Porque fue asintomático el asunto, ¿no? Sin embargo, hay un porcentaje, tanto en las personas asintomáticas como las personas que sí presentaron síntomas leves, moderados o severos, que en el tiempo, hasta el momento, 4, 5, 6 meses después, tienen aparición de síntomas como residuales, que si bien es cierto, pues no ponen en peligro la vida de la persona, sí pueden ser molestos, ¿no? Y los síntomas más comunes residuales que se han visto es la fatiga, como una sensación de cansancio crónico, ¿verdad? Como que uno no tuviera el mismo aguante que tenía antes, ¿no? Como casi como que estuviera con anemia. La sensación de falta de aire, ¿verdad? O disnea, le decimos los médicos, ante el esfuerzo físico.
y dolores articulares en las articulaciones, casi como que si uno padeciera artritis sin padecerla, ¿verdad? Esas son las tres más comunes, pero van seguidas de otro tipo de síntomas que persisten aun cuando la enfermedad o el virus ya está eliminado del cuerpo, ¿no? Entonces, eso se le llama los síntomas del COVID de largo plazo o COVID persistente, long COVID, ¿verdad? Y acá, pues les quería mencionar esto también, parte, no solo es el cambio de estilo de vida, sino que también como el virus es altamente afín a las neuronas, se pega a las neuronas y puede causar síntomas de depresión, ansiedad o algo que le han llamado la niebla mental o la nubosidad mental, que es como una falta de rapidez en el procesamiento de los datos, ¿verdad? Como de poder contestar algo rápido o poder recordarme de un número de teléfono rápidamente. Siguiente. Y que se quedan aquí después de los síntomas, ¿verdad, Emilio? O sea, después del COVID, era como... Exacto. Es posterior, por eso le llaman long COVID, ¿verdad? Es posterior a esto. Podemos ver, si se dan cuenta, tenemos aquí un dato y esta campana nos muestra cómo se empezó a generar esa segunda ola y lo que pasó también en nuestro país, ¿verdad? Fin de año, todas las reuniones que se pueden estar estableciendo. Y si se dan cuenta, hubo un incremento bien significativo en una exposición. ¿Esto qué quiere decir? Tuvimos más reuniones, ¿verdad? Y el periodo de incubación y esa parte de manifestación de síntomas que va siendo más o menos en el 6º día, empezó a darse reunión de Navidad o previo, días antes de la Navidad, que empezó a detonarse con las fiestas de fin de año. ¿Qué quiere decir? Tuvimos nuestro contacto en Navidad y probablemente pasamos esa semana entre Navidad y Año Nuevo sin síntomas, porque estábamos todavía en ese proceso de incubación donde pues, no se ha manifestado nada, todavía podemos ser asintomáticos, y después empezó como a brincar todo el malestar que podíamos estar experimentando, ¿verdad? 6 días, pero puede haber un periodo entre 2 y 14 días también. No haber tenido ninguna manifestación al 6º día no quiere decir que seamos negativos, si estuvimos en una exposición real, ¿verdad? Simplemente que nuestros síntomas tal vez no se han manifestado o que estamos ya positivos asintomáticos. ¿Y qué pasó con este relajamiento? Vean esta imagen. Cambio de año y un aumento significativo de pacientes hospitalizados. ¿Qué sucedió en Guatemala? Pues una playa, algo atípico, ¿verdad? Y era lo que les hablaba hace un momento. Terminó el 2020 y parecía que estábamos ya tan cansados y de esto que nos tenía como de tanto encierro, que 1 de enero y las playas públicas veíamos esta imagen. Esta imagen es del puerto de San José, del área pública, ¿verdad? Abarrotado como estamos acostumbrados a verlo para Semana Santa, probablemente. Solo que en una fecha donde no era tan común verlo. ¿Y qué sucedió? Si ustedes pueden observar, yo me atrevería a decir que nadie de los que está ahí, aunque no estén metidos en el agua, tienen una mascarilla. Y la aglomeración, ¿verdad? Esa necesidad de contacto, aparte de que era la playa, no permitía que estuvieran tomando ningún tipo de medidas para proteger en un momento en el que podíamos estar más vulnerables y en donde muchos quizá ahí podían estar positivos y podían estar contagiados. Entonces, ¿qué pasa? El mismo agotamiento y la relajación en la que pudimos entrar lleva a generar todo este conflicto, ¿verdad? ¿Qué pasó después de este 1 de enero? Celebraciones de fiestas de fin de año. Algo más, 14 de febrero. Pues no tenemos tantos datos tan actualizados y esa es una de las dificultades que estamos experimentando a nivel de Guatemala, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa? Se esperaba que con todas las reuniones que podíamos estar celebrando por Día de Cariño,
Pico de contagio nuevamente, 20 de febrero. Ahora, estamos en marzo, a pocas semanas ya de otra gran celebración y de algo que es bien factible que pueda suceder. Semana Santa y casi siempre. Esperábamos, el año pasado pues no fue tan permitido, pero ahorita no tenemos restricciones. Entonces, ¿qué puede pasar? ¿Verdad? No lo tenemos, pero queremos como que lo puedan analizar ustedes. ¿Qué puede suceder si vivimos una Semana Santa como usualmente el guatemalteco la vive? Y no es como para generar pánico, es solo para que ustedes puedan reconocer que vamos a atravesar ahorita. Ya pasamos el 14, pero vamos a llegar a otro momento donde quizá tengamos otro nuevo brote, ¿verdad? Como ese rebrote, esa acumulación, esa subir y bajar que podemos estar observando en casos positivos, en hospitalizaciones dentro del país. Y por supuesto tenemos sobre el tapete las vacunas, ¿no? El tema de las famosas vacunas, que sabemos tienen muy buena efectividad, ¿no? Y se han ido desarrollando. Desde ahí pueden escoger, ¿verdad? De las que quiera uno ponerse, pero lamentablemente no tenemos acá en Guatemala la accesibilidad de hacerlo, desde la Pfizer, Moderna, Gamaleya, Novavax, etcétera. Y donde vemos las diferentes efectividades que hay. Acá en Guatemala, las primeras 5,000 que donó Israel eran las de Pfizer, que tienen un 95% de efectividad en la prevención. Y este segundo lote que entró de donación de India, ¿verdad? Que es el Covishield, es como la misma de AstraZeneca, solo que sin la marca de AstraZeneca, pero es exactamente la misma vacuna que tiene un 70% de efectividad. Y el tercer lote que se anunció que va a ingresar el 15 de marzo, que son 80,000 vacunas, o sea, alcanzará para 40,000 personas, también son de AstraZeneca. Ese es por el mecanismo COVAX. Ahora, le preguntaron a Anthony Fauci, que es este infectólogo que lidera el tema del COVID en los Estados Unidos. Es un infectólogo pediatra. De hecho, todos los que pensamos que íbamos a estudiar pediatría, cuando estudiábamos enfermedades infecciosas, estudiábamos en el libro de él, que es una autoridad. A él le preguntaron, bueno, si usted se pudiera vacunar, ¿con qué vacuna se vacunaría? Y él lo que ha dicho es con cualquiera que haya disponible, porque esta es una como lucha o una carrera en contra del tiempo, en contra del virus, para evitar que se vuelva cada vez más contagioso y que se nos alargue la pandemia. Entonces, sí, no importa si solo es como la vacuna china, la de Sinovac, que tenga 50%, vacúnese, ¿verdad? Con la vacuna que tenga disponible para hacer pues más rápido el hecho de generar anticuerpos en toda la población mundial y que realmente podamos parar la pandemia de una manera rápida, ¿no? Ujú. Siguiente. Y por supuesto tenemos las diferentes mascarillas, ¿no? Que podemos usar. Se recuerda que pues hubo desabastecimiento de las mascarillas quirúrgicas al inicio, ni a unos médicos podíamos conseguir, y aparecieron las de tela y nos dimos cuenta que las de telas podían funcionar hasta cierto nivel. Ahora sabemos, ¿verdad? Que lo que yo les decía, a pesar de las variantes del virus, las mascarillas siguen siendo igual de efectivas usándolas bien, ¿verdad? Y usándolas bien es que realmente pues tapen la nariz, la boca de una manera pues lo más ajustada al contorno del rostro. Actualmente se ha recomendado de que si uno va a estar en ambientes muy cerrados o en lugares donde pudiera haber mayor contaminación del ambiente por el virus, se puede usar doble. Puede usar una de estas mascarillas quirúrgicas por dentro y afuera una de tela. Y ese entrelazado de los tejidos, como decir ahí casi que son 6 capas de tejidos que tiene que atravesar el virus, se la hace más difícil, ¿verdad? En el sentido de que, pues no es como que estén usando una N95 como la que usan en los lugares de COVID, pero sí lo hace mucho más eficaz
que utilizar solo una o no utilizar, por supuesto, nada, ¿no? Siguiente. ¿Y sirven las mascarillas? Pues acá hay una prueba de que sí funciona, con un virus que es como más sencillo que el COVID, ¿verdad? Y del cual sí tenemos anticuerpos naturales, que es el simple virus de la influenza, el de la gripe. Y si se dan cuenta, en la gráfica de arriba eran los casos de gripe, cada columna representa las semanas del año con respecto a dónde se presentaba más, ¿no? Y por supuesto, donde ustedes miran los repuntes de que está más alto los casos de contagio, ¿verdad? Que superan la tercera rayita que ustedes miran ahí, es precisamente los meses de invierno en los países, ¿verdad? ¿Y qué pasó en el 2020? Al inicio del año, cuando todavía el COVID no estaba diseminado y no estábamos usando mascarillas, pues muy parecido a la gráfica superior que hice de 2019. Pero en las últimas semanas del año, si se dan cuenta, los casos de gripe eran mínimos, disminuyeron un montón a raíz del uso generalizado de mascarillas y de que la gente estaba más consciente de lavarse las manos, ¿no? De tal manera que, pues, aún el COVID nos ha traído cosas buenas desde ese punto de vista, ¿verdad? Los que tenemos Siguiente. hijos pequeños, creo yo, ¿verdad? Que no me dejarán mentir, las facturas de pediatras han disminuido muchísimo también, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto es un reflejo. Mis hijos el año pasado no se enfermaron ni una vez pues las alergias bastante controladas también, que era parte de lo que uno podía establecer, pero esta gráfica a mí me genera como esa tranquilidad, el encierro sí ha funcionado, ¿verdad? Ahora queremos como poderles trasladar un poquito a través de este acrónimo ACEPTS, ¿verdad? ¿Qué es lo que podemos empezar a hacer? Y cómo ustedes, como pareja, también pueden empezar a lidiar con todas estas sensaciones que pueden estarse asociando a ese agotamiento, a esa fatiga con la que podemos tener, ¿verdad? Y pues, vamos a ir detallando una por una, ¿verdad? Pero la primera son las actividades. Si ustedes se pueden dar cuenta, algo que no nos imaginábamos que íbamos a hacer con tanta frecuencia era ejercitarnos. Actividades que podemos hacer dentro de nuestra casa. Y en pareja, pues súper divertido, aparte de todo, ¿verdad? ¿Qué actividades ustedes pueden encontrar que pueden generar alguna conexión y que los puede ayudar también a establecer un alivio, no solo individual, que es de lo que se trata? A veces, pues, tenemos que seguir trabajando también y ya hemos ido retomando nuestras labores, la mayoría, pero establecer esos momentos que nos permitan encontrar cómo vamos a generar actividad. Necesitamos volvernos muy creativos para poder generar esas endorfinas que el cuerpo necesita para podernos sentir bien, podernos sentir felices también, más en calma, más regulados, ¿verdad? El ejercicio es una de ellas, ¿verdad? Va a ser un antidepresivo natural, pero aparte de eso también podemos establecer actividades que nos permitan, pues, qué sé yo, leer un buen libro. A veces no teníamos ese tiempo para hacerlo y ahora que tenemos una reducción en muchas actividades fuera, podemos volver a lo que nos gustaba y que por falta de tiempo hemos parado hacer, tener una cena romántica en casa, ¿verdad? No necesitamos salir. Esas son actividades que podemos empezar a establecer. ¿Qué juegos de mesa tenemos? ¿Y qué juegos podemos inventarnos con nuestros hijos para que ellos puedan tener una experiencia también grata de actividades que todos puedan ir generando? Pues sabemos que son ustedes parejas jóvenes, ¿verdad? Pero quizá también tienen esos chiquitos o hijos que puedan ser jóvenes o puedan estar solteros, sí, sin hijos. Pero si todavía no tienen, entonces con más razón, crear esos contactos, esos vínculos que les permitan tener recuerdos lindos también dentro de este encierro que hemos estado viviendo. Y la segunda letra del acrónimo ACEPTS, que es como, ¿cuáles son las estrategias que podemos hacer para prevenir
la fatiga pandémica, prevenir el estrés, que precisamente no es quedarnos encerrados, sino que podemos proactivamente hacer cosas que ya están probadas. Estas son cosas que hemos estudiado otras circunstancias más o menos similares, como guerras civiles, desastres naturales, y que pues, esta psiquiatría comunitaria o los procesos de psicología social se han dado cuenta que funcionan en estos casos, ¿no? Y es importante matificarlos, ¿no? Y uno de de los factores es contribuir o colaborar, ¿verdad? Para esto, ahí sí que gracias a Dios nosotros los guatemaltecos sí somos dados a tener como mucha solidaridad en situaciones de desastre. Y fíjate que esto es clave. ¿Por qué es clave? Porque cuando uno es solidario, cuando uno ayuda, eh, se activa una parte del cerebro que se llama cíngulo y corteza prefrontal, bueno, dos partes del cerebro, y esas partes del cerebro funcionan para decirle a la parte del cerebro que causa la ansiedad, que se llama sistema límbico, que las cosas pueden estar bien, que no todo es amenazante, y disminuye la reactividad cerebral hasta esa sensación de miedo, amenaza. Y eso disminuye también los niveles de cortisol. De hecho, han hecho estudios de personas que tienden a ser como altruistas, solidarias, y se ha demostrado que padecen menos índices de depresión, de ansiedad y enfermedades cardiovasculares que personas que solo trabajan así por trabajar, sin tener ese sentido de solidaridad. Entonces, definitivamente el contribuir, y como decía Víctor Frank, que es el fundador de la logoterapia, tener autotrascendencia, es decir, poder salir de mí mismo hacia los demás, es un antídoto muy efectivo para el estrés crónico, definitivamente, ¿no? Esa es la parte de la letra C de contribuir. Podemos compartir. Y esta imagen nos enseña muchísimo porque compartir en estos momentos también va a ser estar uno al lado del otro para poder expresar cuánto nos está generando no poder tener una vida normal. Qué bien se siente cuando podemos compartirlo con nuestra pareja y cuando podemos hablar abiertamente de lo que estamos experimentando, ¿verdad? Ese compartir enfocado a todas las respuestas que nuestro cuerpo puede estar experimentando, pero también puedes estar ahí para mí, ¿verdad? Sé que puedes estar probablemente, pero quiero estar seguro o segura de que puedo compartirte y que lo vas a aceptar de una manera que te vas a involucrar conmigo y que vas a responder. Qué lindo poder saber que al compartir podemos tener la certeza de tener a alguien que pueda escucharnos. Y la letra E significa las emociones, ¿verdad? Las emociones son muy importantes en nuestra vida, que es un matiz como muy humano. De hecho, cuando hay estrés crónico hay que saber distinguir entre dos tipos de emociones, podríamos decir. Unas son las que salen a flor de piel y son más inmediatas ante una situación de amenaza o de estrés, que son las emociones denominadas reactivas. Y como el nombre los dice, es como una reacción rápida ante algo que yo siento que puede ser amenazante. ¿Cuál es el cuidado que tengo que tener con ellas? Bueno, uno, hay que reconocer que es parte de lo que estamos viviendo y probablemente si hemos tenido un día muy cansado, muy difícil, andamos con el miedo a que cierren una empresa y con ese estrés, cuando se nos acerquen a hablarnos, probablemente lo que pueda encontrar la otra persona, si no somos conscientes de ellos, es como irritabilidad, ¿verdad? O molestia o enojo. ¿Por qué? Porque el cerebro o la mente se pone en modo defensa o de autocuidado y cualquier cosa pues puede encendernos la mecha rápidamente y pues resultar en irritabilidad. De ahí muy importante en pareja, ¿no? El hecho de, como decía Shirley, el compartir va relacionado con lo que yo les decía. Los seres humanos necesitamos a los demás para corregular nuestras emociones. Y ahí pueden haber múltiples ejemplos, ¿no? Desde el, un niño que está compitiendo
competencia deportiva, que está todo estresada, voltea a ver al público y mira a su mamá, y su mamá le hace así, le sonríe, y que de repente se calme y se sienta como con menos nerviosismo para afrontar el asunto, ¿no? O el hecho de tener, pues, muy buen amigo y poderle contar las penas o el estrés que tenemos, y eso también relajarnos. Y claro, con nuestra esposa, nuestro esposo, en los momentos de que nos sentimos tan frustrados o tan cansados, el poder decirlo de una manera no reactiva, sino que más profunda. Y la emoción profunda es la que va ligado con el anhelo o la necesidad del momento, ¿no? De repente yo lo que tengo es ese miedo de que pues, la empresa donde trabajo empieza a despedir personas y tengo miedo de quedarme sin empleo. El quedármelo callado y no compartirlo, pues probablemente me pone más en reactividad, ¿verdad? Y mis seres queridos de repente no entienden por qué ando tan callado o tan enojado. Pero si soy capaz de repente compartirlo con la persona significativa que tengo al lado, con su pareja, ¿no? Decirle, mira, realmente lo que a mí me da miedo es que empiecen a cerrar la empresa. El simple hecho de decirlo de una manera no hostil, sino que más bien vulnerable, activa esas áreas del cerebro que yo les había mencionado, el cíngulo y la corteza prefrontal, y ayuda a disminuir el nivel de intensidad de amenaza que tenemos. Nos ayuda incluso cuando tenemos pues ese vínculo matrimonial a conectarnos mejor con nuestra pareja, ¿no? Y es como un antídoto para evitar que tengamos dinámicas de interrelación negativas por la reactividad del estrés que ambos nos andamos manejando, ¿no? Siguiente. Cuando estamos hablando de los pensamientos, porque pues obviamente si podemos ver esta imagen nos ejemplifica muy bien esos pensamientos que se van a apoderar de nosotros, de manera que a veces va a ser bien difícil controlar, ¿verdad? Como esa lluvia de ideas que van a poner una percepción distorsionada de la realidad, esa ansiedad anticipatoria cuando estamos experimentando pues algo que puede suceder en algún momento que no es real, pero que nos asusta mucho. Pero, ¿cómo vamos acercándonos a poder saber cómo manejar estos pensamientos, verdad? Esos pensamientos negativos acerca de nosotros mismos, acerca de los demás, acerca del futuro. Reacciones que pueden estar asociadas con todas estas emociones que hablábamos anteriormente. Y que tienen un vínculo y una conexión súper importante también con lo que nos detona nuestra mente. Poder aceptar que a veces pueden venir esos pensamientos como producto de esa imaginación también, ¿verdad? Y no pasa nada, dejarlos ir en algún momento. Poder trabajar también con nuestro sistema corporal, con esa identificación, qué es lo que está pasando a nivel corporal, qué es lo que nos genera en el cuerpo, ¿verdad? Que van conectándose también con nuestra mente, porque no va a ser lo mismo tener los pensamientos y sentir que nuestro cuerpo está experimentando algo real, palpitaciones, por ejemplo, a poder quedarnos únicamente con la idea. Si unimos esos pensamientos con lo que sentimos físicamente, por supuesto que esa visión de nuestro futuro puede volverse un poco más catastrófico, ¿verdad? Pero junto a la parte emocional, necesitamos aprender también a identificar cuando esos pensamientos nos ponen trampa y cuando lo único que quieren hacer es, pues, sembrar todo ese montón de mosquitas voladoras, ¿verdad? Que solo nos asustan y que pueden hacer que tengamos reacciones que no van a ser beneficiosas para nosotros. Y tener a la vez también tiempos libres, ¿no? Y sobre todo si el trabajar para los que les ha tocado, así como nosotros trabajar con la pantalla, ¿no? Se han dado cuenta que nos cansamos más rápidamente. ¿Por qué? Porque implica tener más abiertos los ojos, no parpadear tanto, estar más sujeto a distracciones alrededor de lo que tenemos en nuestra casa. Entonces, tenemos que poner como más concentración. Entonces, nos cansa, nos agota más el tema, por supuesto, de la amenaza que tenemos con el tiempo de COVID. Y esa es una técnica que yo le aprendí a uno de los profesores que me enseñó precisamente psiquiatría en desastres. Era un señor enfermero
¿verdad? Que estuvo trabajando en la Cruz Roja en la primera guerra del Golfo Pérsico, ¿verdad? De Irak. Y él me decía que cuando estaban en esos momentos tan críticos y de ver tanta gente herida y que sufría, pues algo que ayuda y le ayuda a los trabajadores de salud, pero también aplica perfectamente a cualquier persona que está viviendo ahora la pandemia, a tener periodos de descanso mental, de ocio sano, que nos ayuden a sentir la sensación mental de que podemos disfrutar de algo, ¿no? Y él decía, mi tiempo libre de descanso mental era como el poder salir y aún en toda esa tragedia humana, poder ver una atardecer, ¿verdad? Como el sol se ocultaba, eso me descansaba y me hacía sentir de que también hay cosas bonitas en la vida a pesar de la pandemia. Entonces, de igual manera, como pareja o en nuestras familias, podemos generar estos tiempos libres de descanso mental, de no estar tan pegados en la noticia, tampoco tan despegados, ¿verdad? Pero esos tiempos donde podamos disfrutar de cosas pequeñas que tenemos alrededor de nosotros. Y las sensaciones, pequeños momentos de agrado, junto con todos esos tiempos libres, necesitamos ponerle atención también a nuestro cuerpo, ¿verdad? A esos pequeños momentos que van a marcar una diferencia y que van a relajar también todo lo que estamos experimentando. Sentarnos y poner toda nuestra sensación conscientemente, ¿verdad? Y aquí pueden haber técnicas de relajación que pueden ayudar mucho. Respiraciones controladas, relajación progresiva, ¿verdad? Tensar nuestro cuerpo, relajar al mismo tiempo, poder disfrutar de una buena taza de café, para los que nos gusta el café, poder sentarnos, ¿verdad? Poder poner todos nuestros sentidos a funcionar y a conectarse uno con el otro, ¿verdad? Pequeños momentos que recuerden que esto es temporal, que si bien es cierto, tenemos la oportunidad de vivirlo por primera vez, no va a durar todo el tiempo, ¿verdad? Vamos a tener como esa posibilidad de experimentar de nuevo todas las sensaciones a las que estábamos acostumbrados, pero que ahorita es el momento de poder experimentar las sensaciones tal vez que no estábamos tan acostumbrados o que los pasábamos, que han estado ahí, que es tan obvio ya para nosotros que no les prestamos atención, ¿verdad? Podemos hacer esas respiraciones que nos ayudan a poder sentir cómo el aire puede ingresar, cómo se reduce también nuestra ansiedad a través de aprender a respirar, ¿verdad? Diferentes ejercicios que puedan conectarse con nuestro interior, donde exista una posibilidad de relajación también y de conexión con nosotros mismos. ¿Sí? Entonces, concluyendo o en resumen, ¿qué podemos decir acerca de la fatiga pandémica? Lo que podemos decir es que es un fenómeno natural ante una adversidad, en este caso la pandemia del COVID, que se ha mantenido y que es una reacción donde nos podemos cansar acerca de lo que ha sucedido, estresarnos más o irnos al otro extremo de relajarnos totalmente y negar que existe esta situación del COVID y pues no tomar nuestras medidas de precaución, que es algo que existe, pero sabemos que todavía está el peligro latente, pero hay más esperanzas actualmente. Aunque se ha comenzado la vacunación y poco a poco va avanzando, sabemos que estos virus tienen una naturaleza estacional, es decir, no van a durar toda la vida. En 1918, que fue la última pandemia mundial que tuvimos, mal llamada la gripe española, porque en realidad pues, no es que apareciera por ahí, eh, simplemente no se tenía las defensas, ahí sí que sin vacunas y todo, la epidemia duró aproximadamente 2 años, ¿no? Ajá. Actualmente con todo el avance que tenemos, las medidas y cuidados que ya conocemos, esperamos que vayan disminuyendo. Y de hecho ya se ha empezado a notar epidemiológicamente a nivel mundial cierta ralentización, o sea, enlentecimiento de del número de casos nuevos que esperamos que indiquen que la naturaleza estacional del virus.
y cada vez conocemos acerca de los medicamentos que nos pueden servir en diferentes etapas del tratamiento del virus, ¿no? De tal manera que pues, podemos prevenir la fatiga pandémica y la depresión y la ansiedad, y que no es precisamente quedarnos encerrados en nuestra casa. No, no. Podemos tener ese contacto humano, podemos salir con su debida precaución, ¿verdad? Con lo que ya conocemos y que han dicho todos los entidades de salud pública, cuanto mascarilla, lavado de manos, pero sí, utilicemos esas técnicas de la SEP, ¿verdad? Actividades físicas, recuérdense, colaboración, ¿verdad? El hecho de compartir con la pareja, el reconocer nuestras propias emociones que estamos viviendo en el momento y pasarlas de las reactivas a las profundas y más vulnerables, darnos cuenta de nuestros pensamientos, ¿verdad? Dedicarnos un tiempo de ocio sano a nivel mental y disfrutar de los pequeños momentos o sensaciones fisiológicas que tenemos alrededor, ¿no? Todo dentro de un marco de la esperanza, ¿no? Que primero Dios, pues sabemos que esto pasará, ¿verdad? Y nos dejará muchas experiencias, ¿no? Si las sabemos aprovechar, definitivamente. Ok. Vamos a dejar de Pues compartir. muchas gracias por su atención. Muchas gracias a los dos por toda esta información súper valiosa. Algunos, si tiene alguna pregunta, la puede escribir a través del chat, por favor. Anabela, tú estás monitoreando el chat de Facebook, ¿cierto? Buenas noches, de la familia Arriaga Aguilar. Sí, Nos- lo estoy viendo. Gracias. tenemos una adolescente en la familia y este año arriba a los 15 años. Entonces, eso es generalizado en el grado en el que está. Significa que va a tener en promedio unas 20 celebraciones este año. El punto es cómo transmitirles, digamos, la renuencia de los padres a no permitir una participación tan intensa en reuniones de esa naturaleza, dado que, digamos, por la precisa edad de la adolescencia, uno puede suponer que las medidas de precaución que un adulto va a tener en una reunión, ya sea de trabajo o de otro tipo, sí lo cuidaría, mientras que un adolescente quizá por la misma energía y el frenesí propio de la edad puede ponerse realmente en una circunstancia de peligro. Gracias. ¿Quiere contestar esta, Shirley? Sí, está bien. Sin duda, ¿verdad? Estamos experimentando todos y cuando tenemos adolescentes en casa, lo que les está provocando, yo tengo una hija adolescente y lo que les está provocando de verdad es un agotamiento. Como papás o como familia responsable, a veces es bien difícil poder entender, ¿verdad? Necesitamos recordar que si bien es cierto, es la primera vez que lo estamos viviendo todos, ellos no se imaginaron y el vínculo que ellos necesitan hacer en estos momentos con sus amigos, con sus pares, es tan importante, ¿verdad? Es necesario validar esa emoción y concientizarlos a que esas medidas son reales y que ellos pueden también proteger de cierta manera a la familia, los más vulnerables que pueden estar. Ellos tal vez no van a correr un riesgo real, no hay tantos casos en esa etapa de edad. Sin embargo, sí un gran índice de jóvenes, tal vez no adolescentes, pero de jóvenes, han sido positivos en este año, en esta nueva segunda ola, ¿verdad? Entonces, validar y hacerlos entender. Necesitamos hacerlos partícipes no solo de las reglas, de los límites, de todo lo que nosotros como familia podamos establecer y estemos de acuerdo en que es lo mejor para todos, sino también hacerles entender, ¿verdad? Y reconocer que por muy difícil que estén pasando ahorita o muy difícil que sea la situación, esto no va a durar para siempre y que las celebraciones van a seguir estando.
en algún momento va a ser difícil poder controlar, que nosotros lo vemos en clínica y cada vez les podemos decir, los jóvenes están saliendo, ¿verdad? Porque como papás también, ese agotamiento de estar diciendo no, no, no y tener que estar lidiando con todo lo que eso conlleva es desgastante. Entonces, enseñarles también cuáles van a ser esas medidas y que ellos se vuelvan responsables. Si les vamos a dar esa libertad, que junto con la libertad puedan saber que hay responsabilidad y que esa responsabilidad, si no es buena, ¿verdad? Si no eligen bien, van a haber consecuencias. Entonces, plantearles los escenarios también para que no dejen de participar si es lo que como familia deciden que está bien hacer, pero que puedan saber que con la libertad que les estamos dando, también los estamos responsabilizando. A veces en la adolescencia se quiere la libertad, pero no la responsabilidad, ¿verdad? Y es un buen momento para enseñarles a través de sus límites que sí se necesita tener esa responsabilidad, sobre todo en este momento, ¿verdad? No sé si le ayuda, si le contesta si contesta su pregunta, ¿verdad? Y su duda, pero yo creo que va más en función tal vez de esa concientización. Yo quisiera Muchísimas añadir algo gracias. al respecto, ¿no? A veces los tiempos, podrían decir, críticos requieren soluciones creativas, le diría yo, como parte incluso del mismo ACEPS. Entonces, con respecto así como muy específicamente a lo complicado que puede ser que caigan acabar los 15 años en un periodo de pandemia. De hecho, a mi hija, yo tengo 3 hijos, pero tengo 2 hijas que una le tocó cerrar carrera en tiempo de pandemia y la otra se estaba graduando de bachillerato en tiempo de pandemia. Entonces fue difícil para ellos no tener esa cuestión simbólica. Pero yo les diría, pues, utilizar esa solución creativa y en el hecho de compartir y mantener la comunicación abierta, pues buscar ese tipo de soluciones. Y probablemente no podrán ir a todas las fiestas, pero elegir a cuáles, ¿verdad? Y como papás de grado, pues mostrarse como más interesados en la misma organización, que haya adultos responsables en esas mismas fiestas con el aforo limitado o en lugares o espacios mucho más abiertos, ¿no? Esto no se trata de que todos encerrados y nadie va a salir. Se puede salir, pero sí definitivamente cuidarse, ¿no? Mascarilla, lavado de manos. Entonces, mi consejo es ese, educar en positivo, ¿no? Buscar cómo, por supuesto, se va a dosificar el tema de la asistencia social, pero cómo entre todos los papás del grado, pues pueden organizarse para cuidar esta fiesta o incluso encontrar maneras creativas de cómo celebrarlo, ¿no? O de cómo hacer presentes de simbolismo tan bonito de los 15 años. Muchas gracias, doctor. Gracias, licenciada. Tenemos una Gusto. pregunta aquí en el chat. Dice, ¿los cambios de humor, reacciones bruscas o enojos desproporcionados ante estímulos que no lo ameritan son resultado de esta fatiga pandémica? ¿Y cómo podemos controlarlo para poder ofrecer en nuestra familia un ambiente agradable? Ahorita voy, yo no puedo. Sí, cabal, puede ser secundario a esto. O puede ser secundario a otro tipo de estrés, ¿va? Si lo enmarcamos y la causa es en realidad el cambio de estilo de vida que hemos tenido a raíz de la pandemia, sí definitivamente podríamos enmarcarlo como tal. Y el tema de prevenirlo, eran cada una de las letras de las CEPS, de lo que podemos hacer es para que a ustedes les quede el chivo, diríamos, cuando yo estudiaba, ¿verdad? El recordatorio. De repente le puedo mandar a Evelyn esta diapositiva de lo que significan cada una de las letras, ¿no? De actividades físicas, compartir, colaborar, manejo de emociones, pensamientos, tiempos de ocio sano mental y descubrir sensaciones pequeñas en el cada día. Y te puede hacer en comunicación en familia, dependiendo la edad que tengan los hijos, hasta como una dinámica de participación, ¿no? Nosotros, por poner ese ejemplo, encontramos una cuestión que fue así como fortuita o accidental,
pero encontramos un lugar donde vendían diferentes mieles, ¿verdad? De las regiones del país. Entonces le vendían en un tubito de ensayo la miel de cada departamento y tenían pues una como cartilla que decía qué podía saber. Entonces, una actividad que nos inventamos ahí en familia fue como hacer casi que catación de la miel y cada uno probar y a ver si le dábamos qué contenía cada miel, ¿no? Entonces, es la creatividad de cada uno en cuanto al tema de familia de poder participar, tanto a lo interno de la familia como también con los elementos externos que tenemos, amistades o la familia extendida, ¿no? Con, como les decía, la debida precaución, para el concepto de burbuja epidemiológica que cada uno tiene. O sea, de no pues acudir a reuniones masivas con gente que no conocimos sin la protección debida o sin la ventilación necesaria. Y es que me pongo a pensar ahorita mientras lo escuchaba también, ¿verdad? Que todos estos cambios de humor, todas estas reacciones o todos estos enojos entran dentro de esa parte reactiva que les explicábamos, ¿verdad? Que va a ser lo que se va a notar. Entonces, al poder contribuir o al tener este tipo de actividades, vamos a cambiar como nuestro chip, ¿verdad? Vamos a poder también no solo relajar toda esa actividad explosiva que se puede experimentar, sino nos da el contacto que necesitamos. Y hablar, diría yo, de todo eso. ¿Qué hay debajo de esos enojos? ¿Qué hay debajo de esas reacciones bruscas o de esos cambios de humor? Muchas veces va a ser esa tristeza de no poder entrar, ¿verdad? Ese enojo que nos conecta con esos sentimientos, a veces de soledad también, ¿verdad? De ese agotamiento. Y que, pues, yo pensaría que sí se puede dar, ¿verdad? Y que es bien viable que lo podamos experimentar, dependiendo nuestro entorno también. Por aquí me han hecho unas preguntas por el chat privado. ¿Cómo podemos apoyar a los amigos o pareja que se ha quedado sin trabajo a través por lo de la pandemia? ¿Qué? Perdón, ¿me escuchan? Sí. Bueno. ¿Cómo podemos apoyar a una Amigos pareja o parejas que se han quedado sin trabajo? Correcto. Vamos a pasar por una situación bien difícil, ¿verdad? Es ¿Por qué entran en mi cuarto? Por favor, cerra mi puerta. Familia Chávez, por favor, silenciar su micrófono, gracias. Qué pena. Tengan pena. No hay pena. A nosotros nos ha pasado también. Sí, es como esas cosas con las que tenemos que enfrentarnos. Hace un ratito no vieron, pero entró mi hijo también, ¿verdad? A ver si puede sacar como algunas cosas y me mira que estaba hablando y me hace, shh, ¿verdad? Porque le había dicho que no me abriera la puerta. Entonces es como, nos pasa a todos, ¿verdad? Es esa nueva vida y ahorita nosotros que trabajamos tanto, esto ya es lo normal y no pasa nada. Así que es complicado, diría yo, ¿verdad? Y debe de detonar un montón de emociones dentro de nosotros. Si son amigos muy cercanos, por supuesto que podemos compartir esa tristeza también y poder, pues si está dentro de nuestras posibilidades, brindarles las ayudas. Depende, ¿verdad? Esto va a depender mucho de cómo estén ustedes como pareja o como familia para poder establecer cuál puede ser el tipo de ayuda. Lo más importante, pensaría yo, es poder que ellos sepan que pueden contar con ustedes, ¿verdad? Pero en ese poder saber que hay alguien con quien hablar, que si hay algo en lo que puedan estar como atravesando una dificultad, ¿verdad? Que sé yo, vayamos hasta lo extremo, no tienen que comer, pues siempre vamos a poder compartir y trascender ante eso y compartir lo que tenemos, ¿verdad? O sea, depende, yo diría que tendríamos que evaluar cómo estamos nosotros para poder brindar, pero lo más importante, brindar la ayuda, pero lo más importante, poderles hacer sentir que también es complicado y que entendemos ese proceso por el que pueden estar pasando y dependiendo qué sea lo que está detonando, ¿verdad? Que puedan estar experimentando a través de esa pérdida también laboral. Ahí puede haber diversidad de respuestas ahí. Uh-huh. Muchas gracias. Y bueno, he recibido varias
preguntas, pero si quieren esta última. ¿Cómo puedo educar en positivo si estoy cansada y agotada? Nos pasa. Comience por usted misma, le diría yo. Comience por usted misma, porque es parte de la fatiga pandémica. Uno ya no aguanta. Ajá, ya no aguanta estar así. Y vaya, si no, un montón de ustedes les ha tocado ser profesoras, aparte de cuidar la casa y hasta el trabajo al mismo tiempo, ¿no? Claro, claro que está agotada. Ajá, y nos puede pasar a todos, ¿no? Entonces, comenzar con uno mismo también, encontrar esa como autocompasión y autocuidado, ¿no? Aplique algunas de estas cosas que me mencionamos hoy, actividad física, sus periodos de descanso, porque si está agotada totalmente, por supuesto que se le va a hacer difícil lidiar con pues, niños pequeñitos o niños adolescentes, ¿no? Entonces, comenzar con uno mismo, con el autocuidado, definitivamente, ¿no? Pedir ayuda al coño, compartir, ¿verdad? Claro. Son pareja y esa es una de las oportunidades de oro de pasar de una posición que podría ser reactiva. Mejor me aguanto, no digo nada porque estoy cansada, pero ando así, a una posición como más de emoción profunda. Necesito realmente descansar un momento, si ya no aguanto, ¿verdad? Es muy Fuera, es muy ¿verdad? importante. Claro. Como Muy tiempo importante. fuera, no literal, ¿verdad? Sí. Sí. Ajá. Ayuda. Sí, totalmente. Muchas gracias. Perdón, Anabela, no sé si Lizzy, en Facebook perdón, hay... perdón, Lizzy tiene levantada la mano, al parecer quiere hacer alguna consulta. Sí, efectivamente. No sé si me permiten hacerlo por esta vía. Por supuesto, Lizzy, bienvenida. Muchas gracias. Buenas noches, Emilio y Shirley. Qué gusto de verlos. Quería comentar que el tema, usted mencionó, Emilio, el tema de la adultos responsables a la hora de que los jóvenes se reúnan, pero he tenido el caso de situaciones incluso absurdas, donde familias enteras con más de 50 personas se reúnen y sin mascarilla ninguna de ellas. De Sí, ese es hecho, el otro extremo de la fatiga pandémica que les no, decía, ni de que siquiera, es porque como negar eh, o minimizar que existe, ¿verdad? ni siquiera es gente que piensa que lo del COVID no es cierto, que no da, que es una simple gripe, y bueno, yo ya he tenido casi 15 personas que no solo les han dado el contagio, de las que 8 que han muerto ya por COVID. Entonces, eso por un lado, y por otro lado, cómo se pone, por lo menos para mí ha sido más que evidente el tema de la falta de autoridad de parte de los padres, como que en esta pandemia se puso de manifiesto. Por ejemplo, las caravanas o esas actividades donde se establecieron, entre comillas, normativas para que los jóvenes pudieran participar, pero a la hora del fragor del momento, todo mundo quitándose de mascarillas, principiando por los papás. Entonces, realmente eh, es, es una situación muy compleja porque estamos hablando de una pérdida del sentido de autoridad que ahorita se pone de manifiesto de manera evidente. Sí, y eso es una de las razones de hacer este tipo de conferencias, precisamente para evitar que uno llegue al punto de que ya se relajó demasiado en el tema del manejo de la pandemia. Por eso es uno, cómo evitar la fatiga pandémica, no negar que todavía el peligro está latente y existe, pero dos, también hacer cosas que nos permitan, aún cuidándonos, seguir con nuestra vida en adelante, ¿no? Con ese propósito, con esa esperanza, ¿no? Definitivamente, ¿no? Y en esos casos, por supuesto, si yo tengo mi hijo y yo sé que va a ir a una actividad de este tipo y no se están cuidando, por supuesto, ese es mi criterio clínico siendo doctor pues tratando de cuidar, pues yo no lo mandaría, pues, definitivamente, ¿no? Si no tengo las medidas de seguridad necesarias, como que cualquiera mandara a un hijo a una zona roja, ¿va? A que le fuera a traer pan caminando. Entonces, es sentido común.
Ujú. Y no solo eso, es la gente, muchos, bueno, es increíble, eso es para un estudio verdaderamente psicológico, cómo la gente opinando en las redes sociales se han convertido en epidemiólogos, en psicólogos, en expertos, psiquiatras, y por ejemplo, critican mucho el hecho de que los niños vayan al colegio, donde sí se llegan a realizar las medidas de seguridad, a diferencia de otros sitios donde realmente se comportan como unos verdaderos irresponsables, principiando por los papás, ¿verdad? Yo les agradezco mucho que me hayan dejado participar. Gracias, doctor, y gracias, Shirley. Muy amables. Y Gracias, Lizzy. excelente conferencia. Gracias, Lizzy. Hay Gracias, una Lizzy. pregunta más en Facebook, la va a leer Rosa María. Perfecto. Dice Flor de María, ¿qué opinan de las reacciones alérgicas de las vacunas? ¿Quiénes no deberían vacunarse? Actualmente, le puedo decir, porque acabo de leer artículo en la mañana, que tal vez le estaba investigando acerca de eso. En el estudio que fue para la aprobación de Pfizer, que es la que ha tenido como más noticias de reacciones alérgicas, hubieron 22,000 sujetos de estudio. De esos 22,000, las reacciones alérgicas fueron 6,000. Entonces es un porcentaje que realmente no es más de la mitad, ¿verdad? Sino que yo no soy matemático, pero de repente alguien me puede hacer el cálculo ahí rapidito. 6,000 de 22,000. Y por supuesto, ninguna reacción alérgica que llevara a una hiperreactividad bronquial o que se cerrara o que la persona pudiera fallecer a raíz de eso. Eh, y lo que podemos decir y lo que se ha concluido en base a ese estudio es que es como cualquier reacción alérgica a una vacuna, que podríamos decir tipo la del virus de la influenza, a que todos pues cada cierto tiempo nos la ponemos, ¿no? Depende de las personas, ¿no? Y de la genética y de la atopía. Ahora, ¿quién se tiene que vacunar y quién no? Para la mayoría de vacunas, la aprobación está a partir de los 16 o de los 18 años en adelante. Hay algunas vacunas que todavía no se tiene certeza así al 100% de qué tanto protegen al adulto mayor, es decir, a las personas mayores de 65 años. Sin embargo, esas vacunas, tomando en cuenta de ese principio de la medicina que dice, bueno, eh, aumentar la probabilidad de ayudar sin hacer daño, en esas personas que aunque la vacuna todavía esté en duda del nivel de protección que le da a personas muy mayores, específicamente hay dos, ¿verdad? Hay dos marcas de eso, que es la Sinovac, que es la china, y la AstraZeneca. En lugares donde no tenemos acceso a todas las marcas, entre vacunar y no vacunar, yo comparto la opinión del infectólogo Fauci. Yo diría, vacúnese, ¿verdad? No importa, ¿verdad? Lo peor que puede pasar es que tenga dolor por el pinchón o le dé una alergia, pero puede ganar mucho si desarrolla inmunidad, ¿verdad? Entonces yo le diría, actualmente en niños, pues no está demostrado, se está estudiando, ¿verdad? Se está estudiando la aprobación de vacunas en niños, ¿verdad? Con resultados favorables hasta la fecha, pero se requiere un gran número de pacientes como para establecer su seguridad. Por eso es que no ha salido todavía la aprobación para niños, es de 16 años en adelante. Sí. Cuando venía, que iba saliendo a la clínica, la Conferencia Episcopal de Guatemala tuvo hoy un foro, ¿verdad? Yo no sé si quedó, porque lo estaban transmitiendo a través de Facebook, no sé si quedó grabado o si no en el canal de YouTube, y estaban hablando de las vacunas, ¿verdad? De repente les podría sugerir que lo busquen. Dieron información buena y pues fueron invitados profesionales que ampliaron bastante también para poder tener una decisión responsable y poder conocer, ¿verdad?, qué es lo que tenemos que hacer. Y se me ocurría también sugerirles, con todo el tema, el libro de Educar sin culpa, de Alejandro de Barbieri.
Me parece que es una excelente herramienta para todos los que tenemos hijos y estamos lidiando con adolescentes. Recuérdense que como padres, ¿verdad? No nos ganamos el título de padres por gusto, ¿verdad? Necesitamos crear esos límites y responsablemente establecer. Y nuestra responsabilidad va a ser educar a nuestros chicos para que puedan tomar las mejores decisiones, no para ser los amigos de nuestros hijos. Y si en algún momento eso significa también poner los límites tan necesarios en esta pandemia, pues nos tocará hacerlo, ¿verdad? No sé si... Muchas gracias. Hay una pregunta más de Mari Camacho. ¿Qué nos pueden decir respecto a un doble contagio? ¿Es posible? ¿Y qué opinan sobre las personas de cierto tipo de sangre? ¿Son más susceptibles al contagio? ¿Nos pueden recomendar páginas de internet para estar informados? Ok, como son tan técnicas, si quieres las contesto yo. Con respecto a un doble contagio, sí es posible, pero no es la mayoría de los casos. Son un número mínimo de casos. Ciertas personas que después del contagio no desarrollaron la inmunidad suficiente, sí pueden contagiarse nuevamente. Eso pues lo sabemos, pero no es la mayoría de los casos. Podríamos decir que eso es menos del 10%, ¿no? Entonces, esa es la razón por la cual aún las personas que han tenido COVID debieran vacunarse y debieran seguir cuidándose, ¿verdad? Lo otro es el tema del tipo de sangre. Las, no es que hay un tipo de sangre más susceptible a contagiarnos, todos nos podemos contagiar, pero sí hay un tipo de sangre que peor le va, y es el tipo de sangre A positivo, ¿verdad? Y hay un tipo de sangre que mejor le va en las infecciones, ¿verdad? O sea, que menos complicaciones es la O positivo. Páginas, yo les diría las oficiales de eh, salud en general, como sería la Organización Mundial de la Salud, eh, como una de las fuentes pues confiables que podríamos tener, y también de las organizaciones de infectología de Estados Unidos, pues, son páginas que uno puede tener en cuenta, ¿no? Ujú. Ok, pues les Pues agradecemos mucho su muchísimas atención. gracias. Muchísimas gracias, Shirley y Emilio. Muy feliz noche. De verdad, Dios los bendiga por habernos compartido tanta información. Pues a todos en general, muchísimas gracias y que pasen muy feliz noche. Feliz noche a todos. Qué gusto Buenas verlos. noches. Se cuidan. Muchísimas gracias. Sí, muchas gracias. Gracias. Gusto, feliz noche. Buenas noches.